Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, acompañándonos en este espacio donde abordaremos un tema tal cual se ha dicho con anticipación o con ocasiones anteriores o en ocasiones anteriores de la cotidianidad o del diario vivir, y en este caso pues hablaremos de un tema que es un tanto no hablado, simple y sencillamente muchas veces nos atrevemos a murmurar, a criticar o llevarlo como un tema muy escondido dentro de la misma congregación, ¿verdad? Y no podría decir dentro de los mismos hermanos, porque ya voy a aclarar precisamente en razón de lo que es el tema, tal cual usted con probabilidad ya lo vio en la imagen que aparece, pues, ¿verdad? Como en la presentación de este espacio. Y pues precisamente se habla de los infiltrados, ¿verdad? Uno de los sinónimos que la palabra tiene como tal es un espía, ¿verdad? Podríamos hablar de un espía. Podríamos hablar, también hay un señalamiento de estas personas como topos, ¿verdad? Personas que están entre nosotros, pero que definitivamente pues no están identificados ni con la visión ni con la misión de Dios, de la iglesia, del ministerio para el que nosotros pertenecemos, pero que están ahí, conocen la estructura, están enterados absolutamente de todo y no para edificación, porque ya vamos a ver pues algunos ejemplos que aparecen desglosados a lo largo de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La base para poder fundamentar el tema que vamos a compartir este día se encuentra en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 19, lo que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Palabra de Dios. Hay una incidencia en nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí el interrogatorio continúa con el tema que nos antecedió hace 2 semanas, ¿verdad? Con ese examen que debemos de llevarnos nosotros a la mente y al corazón y valorar, ¿verdad? Si nosotros estamos en ese perfil, porque muchas veces tenemos apariencia de piedad, pero que definitivamente estamos haciendo todo, emulamos absolutamente todo, entramos en personaje, particularmente cuando estamos en la congregación, pero realmente no ha habido. Esto tiene que ver, mis hermanos, definitivamente con un nuevo nacimiento. Eso es lo que usted y yo debemos de llevar como pregunta, como un interrogante, mis hermanos, así remarcada en nuestra mente y en nuestro corazón, si es que hemos o no hemos nacido de nuevo. Si usted y yo realmente no estamos plenamente seguros de ese nuevo nacimiento, pues hoy es la oportunidad para que usted le abra su mente y su corazón a nuestro Señor Jesús y le pueda confesar como Señor y Salvador personal suyo, confesando precisamente su condición de pecador, manifestando su arrepentimiento y solicitándole perdón, creyendo que Él murió en esa cruz por usted y por mí, pero con lo más elemental, que es el fundamento de nuestra fe, que Él resucitó al tercer día. Muy pronto estaremos ahí celebrando, ¿verdad? Entre la tradición que se tiene, esa fecha memorable, ¿verdad? Porque la fiesta principal de todo cristiano, aparte de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la resurrección de Él, porque podríamos entenderlo como un nuevo nacimiento de Él, pero más que entenderlo como un nuevo nacimiento de Él, debemos de entenderlo como esa oportunidad y esa oportunidad de nosotros también nacer de nuevo, de renacer y particularmente de nacer a una vida espiritual, ¿verdad? Que es lo que Nicodemo no entendía en aquel momento, pero también de entender, mis hermanos, que la promesa maravillosa y bendita de una vida eterna en gloria
ha sido precisamente vivida particularmente por nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que puso su vida. Él puso su vida y la volvió a tomar por usted y por mí, mi hermano, para hacer ese testimonio de vida en el que nosotros debemos de creer, no solamente en la tradición como algo que nos debe de llevar a un momento, sí, obviamente reflexivo, ¿verdad? Porque la semana en sí es una semana que se conoce como la Semana Mayor y es precisamente para reflexionar, pero no solamente para que nos entristezcamos, ¿verdad? Viendo probablemente algunas películas. Yo me recuerdo que en mi infancia vi tantas películas que me quebrantaban y me hacían llorar literalmente, ¿verdad? Como un niño cuando veía el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día a usted y a mí nos debe de doler y nos debe de hacer llorar precisamente la forma en la que nosotros pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que dentro de nosotros ninguno está exento precisamente de ofenderlo, y hemos dicho, ¿verdad? Y algunos quizás tendrán algún criterio muy personal para poder tomar la crítica destructiva cuando yo menciono el yo pecador de los señores católicos, en el sentido de hacer el detalle de las formas en las que se han ofendido a Dios. Y usted y yo lo hemos ofendido, mis hermanos, y lo continuamos ofendiendo y lo continuaremos ofendiendo. Particularmente su servidor, cuando asiste a un funeral, manifiesta precisamente cuando mira el cuerpo que está en el ataúd, ¿verdad? El cual yo tampoco me tomo el tiempo de ir a ver el rostro allí de las personas. Siento yo, ¿verdad? Esa es mi forma particular de ser, y así lo hice con mi madre en aquel momento, por respeto a ella, ¿verdad? No es un momento, esa es mi opinión. Usted tendrá la libertad de pensar y tiene la libertad de pensar y decidir lo que usted quiera, pero ese no es un momento de exhibir precisamente eso. Ya ese cuerpo y esa alma están descansando, entonces dejémoslo ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo particularmente manifiesto de que ya aún, mis hermanos, aún en ese momento en el que estamos ahí, estamos ofendiendo a Dios, porque mucha gente dice, ahí ya se terminó todo. No. Allí tenemos el nuevo empiezo de muchísimas cosas por las decisiones que probablemente en vida usted y yo tuvimos que haber tomado. Pero hablando precisamente de lo que es el tema que ese día nos ocupa, que es los infiltrados, ¿verdad? Es decir, los espías, los topos, mis hermanos, son situaciones que nosotros debemos de ver, repito, dentro de la congregación, porque definitivamente cuando usted habla de infiltrar, ¿verdad? Si lo vemos desde el plano médico, es cuando se está introduciendo suavemente un líquido, ¿verdad? Particularmente se dice en los poros de una superficie sólida. Pero a veces yo soy infiltrado de mis rodillas, ¿verdad? Entonces una inyección, esa forma de introducir ahí ese líquido está infiltrando realmente pues algo, un cuerpo extraño en el cuerpo de cada una de las personas. Y estos infiltrados, mis hermanos, ¿verdad? También son personas que están entrando en su vida de una forma clandestina, repito una vez más, con apariencia de piedad. Mis hermanos, estoy ya por cumplir más de 25 años de estar en una congregación donde he visto una cantidad de cosas, pero una cantidad de cosas. Y tal cual lo está diciendo el apóstol San Juan en el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Imagínese usted, en tantos años de estar en una congregación, todo lo que yo he visto y todo lo que han visto de mí. Ahora, mis hermanos, debemos de entender que, si bien es cierto, aquí se está hablando de gente que estuvo y ya no está. No está hablando de la gente que tenemos un propósito de enmienda en nuestras vidas y queremos de alguna manera, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro corazón generar un cambio que verdaderamente agrade a nuestro bendito Padre Celestial. Son dos cosas totalmente distintas. Y muchas veces, mis hermanos, aún, por decir algo, ¿verdad? Yo tengo 25 años de pertenecer a una congregación, mis hermanos, pero yo más diría de haber nacido de nuevo.
que es lo más importante. Sin embargo, dentro de eso, en esos 25 años y dentro de la congregación y dentro del ministerio, yendo de lo general a lo particular, he encontrado cosas que definitivamente, mis hermanos, tienen apariencia de que son de nosotros, pero no son de nosotros, que eran de nosotros y estaban entre nosotros, pero no son de nosotros. Y está hablando de los nacidos de nuevo. Por sus frutos los conoceréis. Es una cita bíblica que nos ha estado remarcando últimamente, principalmente para aquellos que se toman el tiempo de escuchar los audios que su servidor está publicando semana a semana. En ese sentido, mis hermanos, quisiera que me acompañara usted a su Biblia y vamos a ver nada más algunos pequeños ejemplos, cortos ejemplos a lo largo de toda la palabra de Dios, y vemos nosotros cómo en Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, para lo que le pido que me acompañe, por favor, recuerde, ¿verdad? Todo lo debemos de filtrar a través de la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, definitivamente no existe. Y el título del capítulo 3, ¿verdad? Versículo 1, que es el que nos vamos a enfocar particularmente, habla de la desobediencia del hombre. Pero la desobediencia del hombre, no obstante, estaba ya innata, ¿verdad? Es decir, en sus genes, esa misma condición. En el capítulo 3, versículo 1, aparece este personaje, que es la serpiente, el primer infiltrado que aparece a lo largo de la historia de toda la Biblia. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Me imagino hasta la forma, me escucho casi el tono de voz que estaba usando este infiltrado en este caso. Fíjese bien que está diciendo que la serpiente era astuta. Era astuta. ¿Cuántas personas astutas están alrededor de su vida, mi hermano? Y de esa forma astuta, muy suavemente, muy sutilmente, nos están infiltrando la mente y el corazón, contaminándonos precisamente de todo lo que no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, es la única verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la única verdad, no hay otra. Sin embargo, aquí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. En ningún momento dice que la serpiente era más astuta que la mujer, ni que era más astuta que el hombre. Por lo tanto, mis hermanos, cualquier situación que esté fuera de lo que es la voluntad de Dios, definitivamente, por astuto que sea, es usted y soy yo los que tenemos la capacidad de elección. Recuerde que la palabra misma está diciendo de que usted y yo estamos en la condición de percibir todo lo que está alrededor de nuestras vidas como bueno, pero muchas veces a lo malo le llamamos bueno y lo bueno le llamamos malo. Y la palabra de Dios dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Que todo en la vida me es permitido, pero no todo me edifica. Entiéndalo, digiéralo, tal cual yo estoy pretendiendo entenderlo y digerirlo. Pero también encontramos en Génesis capítulo 3, siempre, ¿verdad? En el capítulo versículo 4 y 5, en ese diálogo que se da entre la serpiente y la mujer, y dice la palabra de Dios, la cual debemos de leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ok, ¿de qué manera estaba usando la astucia aquí la serpiente? A través del engaño. Porque cuando usted oculta parte de la verdad, usted también está mintiendo. Yo también estoy mintiendo. La mentira no solamente implica una mentira como tal, sino cuando parcialmente nosotros ocultamos parte de la verdad. Y en ese sentido, queremos inducir a las personas o inducirnos a nosotros mismos, porque ya vamos a ver al final, uno de los elementos infiltrados más peligrosos es precisamente ese, el hecho de que definitivamente entendamos de que
Número uno, al ocultar la verdad, la serpiente no estaba poniendo de manifiesto el hecho de que no morirían físicamente, porque usted lee la historia y Adán y Eva se reprodujeron, ellos continuaron y murieron allá a los tantos años, ¿verdad? No es que inmediatamente murieron, pero es que de eso de lo que se trata. Muchas veces hay una muerte física que es visible, tangible, pero también hay una muerte espiritual. Y no estoy diciendo que estos murieron espiritualmente, porque al final de cuentas usted y yo no los vamos a encontrar probablemente en aquel día. Pero, mis hermanos, esa muerte espiritual te marchita, te seca, te deprime, te arrastra a una condición humana de verdad indeseable definitivamente. Entonces, esa parte de la verdad no se la reveló la serpiente, ni a la mujer ni al hombre. Obviamente en ese caso era un diálogo que estaba teniendo con la mujer. Pero mi hermano, dice que era la más astuta de todos los animales, pero el animal no es superior al hombre. Y la mujer, entiendo, en este caso, también tenía la capacidad de poder elegir y elegir lo bueno y elegir obedecer a Dios, porque acá está hablando de la desobediencia del hombre. Hay un acto evidentemente abierto de desobediencia a las instrucciones que Dios les dio a ambos, no solamente a uno. Y vemos cómo el otro coadyuva todavía esta decisión que la mujer tomó y no entró en un análisis. Si es que a usted y a mí nos está pasando, mis hermanos, nos estamos dejando arrastrar por cualquier corriente de pensamiento que esté llegando a nuestras vidas, inclusive aquellas, entre comillas, llamadas religiosas, con apariencia, repito una vez más, de piedad, con apariencia aparentemente de espiritual, porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Es ella la que nos revelará, digo una vez más, por segunda vez, la verdad, porque la verdad es Cristo y Él es la palabra. Lea Juan 1:1. Allí aparece esta declaración. Sin embargo, para continuar con el tema de los infiltrados, vamos a ver, la primera, tal cual decíamos, es la serpiente en el huerto. Pero también encontramos en Números, capítulo 11, versículo 4, que el populacho también te arrastra como un infiltrado. Y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Mis hermanos, definitivamente dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, está hablando de los hijos de Israel, está hablando de los hijos de Dios. ¿A quién estás dejando tú y yo entrar en nuestras vidas y que definitivamente nos arrastren a tener vivos deseos de cosas que definitivamente no están dentro de la voluntad de Dios? Usted y yo, mi hermano, debemos de cuidar. Digo, Dios no hace acepción de personas. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y usted y yo no debemos de hacer acepción de personas. Sin embargo, debemos de ser vigilantes y cuidar de quién está alrededor de nosotros, porque al final de cuentas, si alguien va a influir en alguien, es usted y voy a ser yo, con la palabra de Dios, con la verdad. Pero no me voy a dejar yo influenciar ni influir absolutamente por nadie que definitivamente no tenga autoridad en el conocimiento de la misma, ni que me conduzca precisamente a buscar esa verdad en su bendita palabra. Cualquier cosa que salga del vientre de cualquiera, definitivamente, si no está fundado dentro de la palabra de Dios, es un extranjero mezclado en tu vida que te va a llevar a tener vivos deseos. Y también vas a llorar y vas a anhelar cosas que definitivamente no están dentro de la voluntad de Dios. No están dentro de la voluntad de Dios. Y vas a anhelar como aquel pueblo: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Eso está en armonía con el pensamiento de Dios?
Y no crea que lo estoy hablando solamente para usted como un tercero. Me lo estoy diciendo a mí. Estoy hablando en voz alta y estoy repitiéndome a mí estas palabras. Vemos también otro ejemplo en Nehemías capítulo 6 versículo 14. Acompáñeme o tome nota de las citas bíblicas y verifique. Filtre esto. No permita que nada ni nadie infiltre su mente y su corazón con mentiras. Porque fue lo que la serpiente hizo. Estando en una condición de inferioridad de la mujer, señalada o calificada en su perfil como astuta y más astuta que todos los animales, pero jamás más astuta que el hombre ni que la mujer. Por lo tanto, nadie es más astuto que usted y que yo, si es que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios y somos parte del pueblo de Dios. Y vea lo que dice Nehemías capítulo 6 versículo 14. Noadia en la restauración. Esto es parte de la oración de Nehemías y dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundarme miedo. Palabra de Dios. Cualquier persona infiltrada que no esté en el pensamiento de Dios y que esté tratando de derribar, de botar lo que Dios ha construido en tu vida, estará procurando infundirte miedo. Querrá arrastrarte precisamente a una condición infame, a una condición de desgracia, a una condición de necesidad que definitivamente un hijo de Dios no la tiene, porque si tenemos a Dios lo tenemos absolutamente todo. Esa es una verdad vivida. Pero ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Nos dejamos influenciar, ¿verdad? Imagínese usted, aquí habían profetas, entre comillas, ¿verdad? Que lo que pretendían o lo que procuraban era infundirle miedo a Nehemías para que él dejara de construir los muros que estaban restaurando la ciudad, que era lo más valioso, que era la añoranza, que era el orgullo en el buen sentido del pueblo de Israel. Pero ellos estaban tratando, porque si traen miedo, traen desánimo. Si traen miedo, tienden a arrinconarte. Si te traen miedo, tienden a paralizarte, mi hermano. Y pongamos que no hay, mis hermanos, ¿verdad?, profetas aquí como Tobías y Sanballat y Noadías. Probablemente no haya absolutamente ninguno de estos. Pero hay circunstancias que usted les puede poner esos nombres que van a querer arrinconarnos, paralizarnos, mutilarnos, detenernos en el caminar con Dios, porque nos van a pretender infundir miedo. Mi hermano, su pilar es la palabra de Dios. El Señor ha declarado en su palabra. Usted y yo no tenemos que andar declarando absolutamente nada. ¿Ve? Nada más que es un hijo de Dios, es que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y si no, ponga su barba en remojo y reciba al Señor como su Señor. Ya dije, como su Señor y su Salvador personal. Confesando su condición de pecador. Manifestando su arrepentimiento y solicitándole perdón a Dios. Declare la muerte del Señor Jesús, pero crea con fe en esa convicción y esa certeza, porque usted y yo no estuvimos ahí en el Calvario el día que lo crucificaron, que Él murió, pero que resucitó al tercer día. ¿Lo cree usted, mi hermano? Entonces, esa certeza y esa convicción, mi hermano, es la que lo lleva a la eternidad en gloria, porque esa es la promesa de Dios. No nos dejemos arrinconar absolutamente por nada ni por nadie. Pero esto debe ser una verdad que no solamente, yo le decía a mi buen amigo, yo le llamo pastor, el pastor Carlos René Pérez, yo le decía, ¿verdad? Porque él está pasando por una situación con su hija de salud, ¿verdad? Pero que definitivamente es una jovencita muy linda, nacida en las cosas de Dios, crecida en las cosas de Dios, se está formando académicamente, es una niña virtuosa, es una niña linda. Y está pasando por unas cuestiones de salud ¿y de dónde? ¿Verdad? Un signo de interrogación bien grande. Y le digo, mire, pastor, le digo definitivamente que Dios nos lleva a ese punto
para que probar, ¿verdad? Si efectivamente lo que estamos hablando lo vivimos. Y es así, mis hermanos, ¿verdad? Muchas veces proferir cosas y te vas a levantar y vas a prosperar y vas a crecer y vas a... Sí, eso es bien bonito decirlo. Es muy bonito, pero para eso debemos de pasar por el proceso, debemos de pasar por el desierto. Es así, mis hermanos. El Señor Jesús estuvo en el desierto antes de estar en la gloria, antes de estar sentado a la par del Padre. Él pasó por el desierto, Él pasó por los latigazos, Él pasó por la cruz. Y usted y yo, mis hermanos, ¿qué esperamos en la condición que nosotros tenemos? Porque Él, no siendo pecador, padeció como si lo fuera para pagar su cuenta y la mía. Pero veamos otro ejemplo, mis hermanos, ¿verdad? Hay unos amigos en la boda, ¿verdad?, que aparecieron ahí en esta parábola, y lo vemos en Mateo 22, versículos 11 y 12. Y dice la palabra de Dios, la cual toda la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Palabra de Dios. Ok. La idea no es, uy, qué discriminante el rey, ¿verdad? Cuando vio a la persona que no estaba vestida de boda. O sea, la humildad como que no está en este caso manifiesta en el rey, porque está excluyendo a una persona solamente por su vestimenta. Mi hermano y mi hermana, no podemos hablar únicamente de esto. No estamos hablando, o no habla la palabra de Dios del código de vestimenta. Está hablando de una persona que pretende comportarse, conducirse como si fuese un hijo de Dios, un nacido de nuevo dentro del pueblo de Dios, y los habemos, lo digo por inclusión, y los habemos. Somos seres contaminantes, somos gentes que estamos infiltrando verdaderamente ese veneno, esa distorsión de lo que es Dios, esa duda de quién es Dios. Estamos introduciendo suavemente y afectando el ánimo, la fe y la doctrina de nuestros hermanos. Analicemos, mi hermano. Y probablemente usted dirá, no, yo no hago nada de eso. Sí, entonces usted también está incurriendo en eso porque no hace nada, ¿verdad? No hay peor error, mis hermanos, que estar viendo una situación que no es correcta y quedarnos callados. Definitiva. La palabra de Dios declara, y vuelvo a decirlo por segunda vez, creo, en lo que va del 2024. Cuando usted y yo decidimos no hablar, las piedras hablarán. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Tenemos que decirlo. No mezclemos, mis hermanos, no mezclemos el mundo con las cosas de Dios. Esa es una convicción a la que debemos de llegar. Repito, quizás a mí a esa edad se me hace mucho más fácil porque las pasiones juveniles obviamente ya decayeron. Pero si es para eso que sirve la vejez, gloria a Dios. Iluminemos la vida de los jóvenes, no alentemos cosas que definitivamente no lo son, porque entonces estamos cayendo en esa calidad de gente infiltrada, gente que definitivamente funciona dentro del cuerpo de Dios como un espía, un topo, una gente que definitivamente está conociendo la estructura, pero que definitivamente no está para edificar, no está para construir, no está para crecer, sino para decrecer, para destruir. ¿Y esa de quién es la obra? Nada más que del enemigo. No dejemos de reconocer eso. Vamos a la penúltima situación. Himeneo en la iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 17 al 18 encontramos lo que nos dice la palabra, y dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mi hermano, no hay peor cosa que nosotros profesemos una doctrina que definitivamente se fuera de los cánones de la palabra de Dios. No voy a hablar de lo que es una sana doctrina o de lo que es una doctrina, pero todo lo que está en la palabra de Dios es la sana doctrina. Todo lo que no está dentro de la palabra de Dios definitivamente es mala doctrina.
distorsiona la verdad. No estamos hablando la verdad. Usted y yo estamos supuestos todos, absolutamente todos, no solamente evangelizadores como ministerio, todos, absolutamente todos, los nacidos y las nacidas de nuevo, estamos supuestos a hablar estas verdades. Llevar esto, manifestar esto, expresar esto, dar a conocer esto, llevar precisamente las verdades que solamente el Señor tiene reveladas para sus hijos y sus hijas. Pero mire, mi hermano, el más peligroso de los infiltrados es el yoísmo, ¿verdad? Todo aquello que está saturando mis deseos por encima de los deseos de Dios. Tengamos cuidado en esto, mi hermano. Muchas veces nos hemos equivocado entendiendo que el llegar a Dios precisamente es saturar mi vientre con todo lo que me complace en la saturación de mi carne y dejando de un lado lo que Dios verdaderamente anhela para mi vida y para su pueblo. No podemos nosotros, mis hermanos, sobreponer definitivamente mi deseo, mi carne, mis anhelos, mis sueños, al sueño de Dios, al anhelo y a la percepción que Dios tiene en el propósito de vida para cada uno y cada una de nosotros. Cuidado con los infiltrados, identifíquenlos o identifíquese. ¿No será usted un infiltrado dentro del cuerpo de Cristo, mi hermano? Y si lo es todavía, está a tiempo para poder abrir su mente y su corazón y recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.